Para que calculemos la media, vamos a ocupar esta fórmula que está por acá para datos agrupados. Primero, lo que hay que hacer es completar esta tabla haciendo la marca de clase. Para la marca de clase, literalmente hay que seleccionar estos datos anteriores, sumarlos, los dos anteriores, el límite inferior y el límite superior, hay que sumarlos y dividir entre 2. Entonces, para marca de clase, ¿qué quedamos que hay que hacer? Sumo el límite inferior, el límite superior y hago una división entre 2 del total de la suma. En este caso nos saldrá 10.5. Y ya lo único que hacemos es arrastrar la fórmula por todos lados, pero déjenme la arrastro bien. Y listo. Ahí están ya todas las marcas de clase. Después ocupamos el total de datos. Para esto sumamos toda la frecuencia. Entonces por acá hacemos la suma de todo lo que aparece en la frecuencia, ¿no? Y tenemos un total de 65 datos. Vamos a ocupar la frecuencia acumulada para calcular la mediana. Para la media, no. Literalmente con esta parte de aquí ya nos alcanza para poder calcular nosotros la media. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer una nueva columna donde vamos a indicar que vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Entonces, de mientras voy a quitar esta de aquí y la voy a mandar un poco más para acá. Y acá lo que vamos a hacer literalmente será X por F. Es decir, vamos a multiplicar marca de clase por frecuencia. Y en este caso nos quedaría que no es otra cosa más que seleccionar el dato de la marca de clase, multiplicarlo por la frecuencia y se acabó la historia. Y ya lo único que hacen es arrastrar la fórmula para todos lados, ¿no? Ahí está ya. Y el siguiente paso, ¿qué es lo que van a hacer? Pues sumarlos, porque aquí dice que tengo una suma de todos esos resultados. Entonces hacemos la suma de todo lo que tenemos por acá. Aquí será igual a suma de todo esto. Y ya nada más vamos a dividir este resultado entre el total, ¿no? Por lo tanto, en la media nos va a quedar por acá, vamos a poner que la media va a ser igual a, en este caso sería 988.5 dividido entre el total de datos, que son 65, y tenemos una media de 15.20. Ok, siguiente parte. Vamos a calcular la mediana. Para calcular la mediana vamos a tener que llenar la tablita que tenemos por acá. Para llenar esa tablita hay que ubicar primero cuántos datos en total tenemos. Siempre comenzamos con el total de datos. El total de datos son 65. Entonces aquí le ponemos que tenemos un total de datos de 65. ¿Sí? Luego tenemos que calcular el total de datos dividido entre 2, es decir, vamos a tomar el valor anterior y lo vamos a dividir entre 2. Nos da 32.5, vamos a redondear a 33. Entonces, acá en la columna correspondiente a frecuencias, vamos a buscar la clase o la primera clase donde se alcancen los 33 datos acumulados. Aquí, por ejemplo, llevo 19 datos acumulados, acá llevo 31 datos acumulados y aquí llevo ya 42 datos acumulados. Entonces, esta es la primera vez que alcanzo a pasar o es igual a 33 datos acumulados. Por lo tanto, esta cosa de aquí va a ser la clase que corresponde con la mediana, ¿de acuerdo? Y luego lo que hacemos, pues ya nada más es completar todo lo que tenemos por acá. Nos piden el límite inferior de la clase, el límite inferior es 15. Después se nos pide la frecuencia acumulada de la clase que está antes a la mediana, sería esta de acá, que son 31. Luego hay que poner la frecuencia de la clase de la mediana, pues la frecuencia son 11. Luego de ese otro lado, el ancho de la clase, el ancho de clase, pues es cuánta distancia hay de 15 a 16. De 15 al 16 que está por acá, pues nada más hay uno, ¿de acuerdo? Y ya lo único que hacemos es sustituir todos los datos en la fórmula que está por acá. Entonces, por aquí vamos a poner que la mediana es igual a... Y vamos a tener que hacer una sustitución. Miren, vamos a ponerla por acá de una vez. Vamos a ponerla aquí. Listo. Para ponerlo le hacemos como sigue. Van a tener que seleccionar el límite inferior. El límite inferior es este de acá. Y aquí es donde viene un juego importante con paréntesis, porque luego es lo que se les olvida. Un signo más. Abrimos un paréntesis. En la parte de arriba voy a ocupar este dato. De una vez lo selecciono. Luego le resto la clase anterior. Restarle la clase anterior es restar el 31. Cierro el paréntesis. Le doy que voy a dividir. Y al dividir voy a dividir entre la frecuencia de la clase donde estamos, que es esta de aquí. Y luego ese resultado hay que multiplicarlo por el ancho de clase, pero el ancho de clase es 1. Ahí está, le sale 15.13. Ok, a ver, para calcular la moda para datos agrupados tenemos que llenar los datos que nos están pidiendo por acá. Para llenar esos datos vamos a hacer lo siguiente. Primero, necesitamos ubicar la clase con mayor frecuencia. La clase con mayor frecuencia es esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo que esa es la clase con mayor frecuencia? Por lo tanto, nos paramos por acá, vamos a pintarle un color y estamos en la clase de mayor frecuencia. La L sub I significa el límite inferior de la clase donde estamos parados. En este caso, el límite inferior es 14.
Entonces ponemos un 14 por acá. Luego se nos pide la frecuencia de la clase donde estamos. ¿Cuál es la frecuencia de la clase donde estamos? Pues 12, ¿no? Y después, el tener un subíndice I-1 significa frecuencia de la clase anterior. La clase anterior tiene una frecuencia de 8. Y luego, el +1 significa frecuencia de la clase que sigue. La frecuencia de la clase que sigue sería el 11. El ancho de clase, ¿cuánto hay de 14 a 15? De 14 a 15, pues 1 de distancia, ¿no? Entonces el ancho viene 1. ¿Preguntas hasta aquí? Y ya literalmente, pues hay que aplicar la fórmula. Para aplicar la fórmula de una manera un poquito más sencilla y sin estar batallando, vamos a definir algo que se llamará DI. Ese DI va a ser primero tomarnos la frecuencia de la clase, que sería este de aquí, y restarle la frecuencia de la clase anterior. Le vamos a restar el 8. Y luego vamos a definir otra D, una D minúscula, que también le llamaré DI para no batallar. Bueno, aquí ya no quise escribir en minúscula. Listo, ahí está. Para no batallar vamos a utilizarla y vamos a hacer lo siguiente, y va a ser nada más que tomarnos la frecuencia de la clase donde estamos y restarle la frecuencia de la clase que sigue. Es decir, que le restaríamos en este caso el 11. Y listo. ¿Preguntas hasta aquí? Y ya literalmente lo único que vamos a hacer es aplicar la fórmula. Por lo tanto, para calcular la moda, acá nos va a quedar que la moda va a ser igual al límite inferior. ¿Cuánto vale el límite inferior? 14. Más. Aquí podemos abrir un paréntesis o no. Vamos a seleccionar la resta, que sería FI menos FI menos 1, que es la DI mayúscula que definimos ahorita. Y luego cerramos el paréntesis, que no era tan necesario, y dividimos entre, aquí sí es bien importante abrir paréntesis, y si se fijan, arriba y abajo me aparece primero exactamente lo mismo. Por lo tanto, vuelvo a seleccionar lo mismo que tenía, luego le sumo la otra cuenta que hicimos, cerramos el paréntesis y multiplicamos por el ancho de clase, que en este caso es de 1. Le dan Enter y ahí está.